Buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Germán Wilt, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Mar del Plata y a continuación voy a presentarles el desarrollo de una herramienta informática con base geográfica para la limitación del problema de la múltiple estimación en la localización de fallas, particularmente aplicado a distribuidores de media tensión. Para comenzar, y en relación a la definición del problema en análisis, es importante tener en cuenta los principales aspectos que caracterizan una red de distribución primaria de media tensión del tipo rural. Estas redes suelen ser del tipo radial pura, con líneas troncales trifásicas y múltiples ramificaciones trifásicas, bifásicas o monofásicas, generalmente del tipo monofilar con retorno por tierra. Los flujos de carga que componen la red generalmente son desequilibrados, principalmente debido a cargas desbalanceadas y a conductores de distintos materiales, de distintas secciones, y dichos flujos son únicamente medidos en la cabecera del distribuidor, es decir, en los equipos de medición en barras principales. Por otro lado, respecto a los métodos utilizados para la localización de fallas, podemos encontrar distintos tipos de acuerdo a la información requerida para el cálculo. En redes de distribución puntualmente se prefiere el método basado en la impedancia por su simplicidad y bajo costo, el cual consiste en estimar la impedancia de falla a partir de los valores fundamentales de tensión y corriente medidos en la cabecera del distribuidor, con el objetivo de encontrar el punto de mínima reactancia de falla en la red. Sin embargo, debido a la topología de las redes de distribución, puede darse el caso de que existan varios puntos eléctricamente equivalentes en la red, lo que lleva al problema conocido como múltiple estimación de puntos de falla. Para dar solución a este problema, distintos autores proponen utilizar información adicional y complementaria a los valores fundamentales de tensión y corriente medidos en la cabecera del distribuidor, como puede ser la actuación de protecciones, características de las cargas, el comportamiento de los perfiles de tensión y corriente, por ejemplo. Presentado este marco introductorio, la herramienta informática elaborada integra, por un lado, un modelo matemático para la localización de fallas que contempla el análisis de la múltiple estimación. En segundo lugar, herramientas computacionales con base en sistemas de información geográfica para la ubicación y el posicionamiento de la falla. Y por último, algoritmos de elaboración propia para la estimación de flujos de carga de la red, ya que estos últimos son necesarios para el cálculo. En primer lugar, el modelo matemático utilizado propone analizar una falla sobre un determinado tramo de línea de la red, el cual tendrá su correspondiente matriz de impedancia de línea. En este caso se calculó sus elementos mediante el modelo propuesto por Paul Anderson y además existirá aguas abajo de este tramo analizado, es decir, aguas abajo de su nodo final, una matriz de impedancia de carga tal como se observa. Este modelo propone una expresión para cada tipo de falla y es importante destacar que la metodología permite determinar la ubicación del punto de falla sobre cualquier tipo constructivo de línea, pero el análisis de la múltiple estimación queda únicamente limitado a fallas sobre líneas trifásicas. Ya puntualmente para el caso de una falla monofásica se obtiene la expresión de la ubicación del punto de falla M a partir de analizar el circuito trifásico equivalente que se observa. También se obtienen dos expresiones adicionales linealmente independientes de la primera, que además consideran la información de las fases sanas y de la impedancia de carga aguas abajo del nodo n+1. Más adelante vamos a ver cómo se relacionan todas estas expresiones para reducir el problema de la múltiple estimación. De igual forma, para las fallas bifásicas se obtiene la ecuación que permite encontrar la ubicación de la falla y en este caso solo se obtiene una expresión adicional. Y por último, para el caso de una falla trifásica, se define la ecuación de la ubicación del punto de falla como el promedio de las tres expresiones adicionales obtenidas. Particularmente, la corriente de falla que se deriva a tierra se determinó a partir de analizar el circuito equivalente trifásico, y es importante destacar que la misma es función de la ubicación del punto de falla M, el cual a su vez es función de la corriente de falla que se deriva a tierra. En base a esto último, se propone una metodología de cálculo mediante un proceso iterativo, en el cual en primer término se estructura la red como una superposición de ramales, tal como se observa en la imagen, entendiéndose al ramal como un conjunto de tramos de línea en serie desde el nodo inicial del distribuidor hasta un determinado nodo terminal de la red. Hecha esta consideración, se analizan en forma iterativa cada uno de los tramos de línea de la red
y en cada uno de ellos se calcula el lugar del punto de falla mediante la convergencia de la ecuación que determina la ubicación del punto de falla y un valor adoptado inicialmente en forma arbitraria. Es decir, se supone inicialmente la ubicación de la falla, con dicha ubicación se determina el valor de la corriente de falla que se deriva a tierra, para luego calcular la ubicación de la misma según la ecuación que corresponda de acuerdo al tipo de falla. Entonces, este proceso finalizará si convergen ambos valores, o bien, en caso de no encontrar la falla en el tramo analizado, se pasa al siguiente tramo y se repite el procedimiento. Analizada toda la red y determinados todos los posibles puntos de avería o estimaciones, se calcula un error para cada uno de estos posibles tramos en falla, el cual permitirá limitar el problema de la múltiple estimación. Este error, en el cual vemos que se considera la diferencia entre la ubicación del defecto y las distancias calculadas según las expresiones adicionales que vimos anteriormente, representa conceptualmente cuánto se ajustan los valores de tensión y corriente en el nodo inicial de cada uno de estos posibles tramos en falla con las características físicas y el estado de carga de cada uno de ellos. Es decir, se asume que esta información es única y propia de cada tramo analizado. En base a esto, se presume que la ubicación real de la falla se encuentra en aquella estimación que tenga el menor error. Finalmente, y para simplificar la interpretación de los resultados, en lugar de dar como dato final el error, se informa la probabilidad de que cada uno de estos posibles tramos en falla sea el correcto, es decir, el tramo en el que se ubica la falla verdaderamente. A fin de que el programa localizador de falla sea compatible o aplicable en cualquier empresa distribuidora, se utilizó la información disponible en el catastro georreferenciado que se exige a cada empresa distribuidora bonaerense por parte de la Dirección Provincial de Energía. Estos archivos de intercambio en formato normalizado contienen detalladamente todas las características constructivas y topológicas de la red de distribución. A modo de ejemplo, podemos ver algunos de los campos presentes en el software GIS propios de las líneas en un lado y de los transformadores de distribución de la red por otro. Entonces, toda esta información permite reconstruir la red para su estudio a partir de las principales características de sus componentes. En cuanto al método propuesto para la estimación de los flujos de carga de la red, se considera para el cálculo un estado de carga determinado de los transformadores del distribuidor previo a la falla, y a partir de la impedancia de carga equivalente supuesta para cada uno de ellos de acuerdo a su estado de carga, es posible, junto a las impedancias de los tramos de línea que componen la red, reconstruir un flujo de carga completo del distribuidor. Por lo tanto, partiendo de los valores medios de tensión y corriente de falla en la cabecera del distribuidor, es posible determinar los valores de corriente que se deriva por cada una de las ramificaciones, simplemente conociendo la impedancia equivalente de cada una de ellas. Para el estudio de la herramienta elaborada, puntualmente se consideró como primera aproximación un análisis por fase del circuito, un estado de carga del 100% de la potencia nominal de todos los transformadores con un factor de potencia de 0,85, y además se considera que, ocurrida la falla, la carga permanece constante en términos de impedancia. Toda la información de los transformadores, como su potencia nominal y la ubicación dentro de la red, se obtuvo de archivos de intercambio externos, lo que deja la puerta abierta para poder, a futuro, integrar el programa localizador de fallas con otra herramienta, también desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la cual posibilita estimar el estado de carga de un transformador de distribución a partir de considerar las curvas de demanda representativas de los distintos tipos de usuarios. Como resultado de la integración de todo lo mencionado hasta aquí, se obtuvo que la estructura básica del programa localizador de fallas se basa en la interacción y comunicación entre tres elementos. Primero, un código de programación desarrollado mediante un script en MATLAB. Segundo, el software GIS, que en este caso es AutoCAD Map. Y por último, el usuario, quien va a utilizar la herramienta computacional. Entonces, parte de la información necesaria para el cálculo y la localización de la falla va a ser provista por el usuario mediante una interfaz gráfica. Por ejemplo, van a indicarse los valores medidos de tensión y corriente en la subestación, y además van a recuperarse los datos del catastro georreferenciado, es decir, de estos archivos de intercambio normalizados ya mencionados. Entonces, toda esta información va a ser volcada a el archivo script en MATLAB. Una vez procesada toda la información,
el código de programación de MATLAB va a dar como resultado un archivo de intercambio con los resultados en la localización de la falla. Para cada estimación se indicará la distancia al punto de falla, las coordenadas iniciales y finales de cada sección de línea y la probabilidad de ser la ubicación real de la falla. Finalmente, para que el software GIS pueda recuperar la información contenida en dicho archivo con los resultados, se elaboró un comando por medio de una rutina en Visual Lisp que permite recuperar desde la plataforma del software GIS la información contenida en este último archivo. Entonces, leída esta información, pueden representarse gráficamente los resultados directamente sobre el trazado real de la red, tal como se observa en la figura. Para poder evaluar el desempeño de la herramienta elaborada se utilizó un distribuidor de media tensión real ubicado en la localidad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, y del cual se cuenta con su archivo normalizado correspondiente al software GIS. Esta información posibilitó además modelar la red en un software de simulación de sistemas eléctricos de potencia, lo que permitió realizar simulaciones y obtener valores de tensión y corriente presuntamente medidos en los equipos ubicados en la cabecera del distribuidor, necesarios para el cálculo. En cuanto a la evaluación del programa localizador de fallas, se dividió el análisis en dos aspectos. En primer lugar, se estudió la exactitud del método propuesto en la ubicación de la falla, independientemente si existe o no múltiple estimación. Es decir, se comparó la ubicación real de la falla simulada en el software mencionado y la distancia calculada según el modelo utilizado en términos porcentuales. Entonces se simularon un conjunto de fallas sobre distintos tramos de línea y variando a su vez la resistencia de falla. A modo representativo se muestran los resultados obtenidos en las fallas simuladas sobre los tres tipos constructivos de línea, en particular sobre aquellos tramos de línea más alejados de la cabecera del distribuidor. Y puede observarse que el error en la exactitud de la ubicación de la falla no supera en ningún caso el 1%. Esto mismo puede verse en forma gráfica, donde vemos que el mayor error porcentual resultó igual al 0,04% para fallas trifásicas, mientras que para todos los tipos de falla se observó la misma tendencia decreciente del error porcentual con el aumento de la distancia al punto del defecto y una tendencia creciente cuando aumenta la resistencia de falla. En segundo lugar, se analizó el desempeño de la herramienta, ahora sí, en la reducción de la múltiple estimación de puntos eléctricamente equivalentes, considerando además la probabilidad de que cada estimación sea la sección de línea en la que se encuentra la falla tal como se describió anteriormente. En este caso se simularon distintos tipos de defecto, variando nuevamente su resistencia de falla y siempre realizando eventos de falla sobre líneas trifásicas, ya que, como se mencionó anteriormente, el análisis de la múltiple estimación queda acotado a líneas de este tipo. Para determinar la eficiencia del método propuesto se calculó la relación entre el número de fallas correctamente localizadas y el número total de fallas simuladas y se obtuvo que sobre un total de 100 eventos de falla se localizaron correctamente 87 de ellas, observándose además que la eficiencia en la eliminación de la múltiple estimación disminuye con el aumento de la resistencia de falla. En conclusión, y para darle un cierre ya a la presentación, puede destacarse que fue posible hacer uso de la información de las características de un distribuidor disponible en el catastro georreferenciado de una empresa distribuidora. Pudieron estimarse flujos de carga en la red en estudio, teniendo en cuenta las impedancias de la línea y las impedancias de las cargas para un estado de carga considerado previo a la falla. Pudieron integrarse satisfactoriamente algoritmos y códigos de programación elaborados en distintos softwares mediante archivos de intercambios que le brindaron al usuario una herramienta sencilla, la cual además permite representar gráficamente los resultados sobre el trazado real de la red, simplificando considerablemente la interpretación de los mismos. Y ya refiriéndonos puntualmente a la evaluación de la herramienta propuesta, pudieron localizarse distintos tipos de falla en el distribuidor estudiado con un error menor al 1% en su ubicación. Adicionalmente, se logró limitar el problema de la múltiple estimación de puntos de falla sobre líneas trifásicas con una eficiencia total del 87%. Y bueno, ante todo, muchas gracias. Espero haber podido ser lo más conciso y claro posible en la explicación del trabajo desarrollado.
Así que quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta o duda que tengan y que necesite ser aclarada. Nuevamente, muchas gracias.